Desde pequeños hemos aprendido lo que se espera de nuestra conducta en las diferentes situaciones y escenarios de la vida. Por ejemplo, cuando hablamos con personas que representan autoridad, como son nuestros padres, maestros o algún representante de la ley. Sin embargo, también sabemos cómo actuar con un amigo o de qué manera comportarnos en una iglesia o en la escuela. Estos patrones de conducta nos han sido transmitidos de diversas maneras, no solo de manera directa. Por ejemplo, cuando nos dicen, no hagas esto, haz aquello. Por otro lado, también los adquirimos de manera indirecta, al observar la manera de actuar de otras personas, ya sea en la vida real o a través de diferentes medios de comunicación masiva. Esto tiene la finalidad de que funcionemos adecuadamente dentro de los diferentes grupos en donde nos desenvolvemos. Además, adquirimos rasgos de personalidad que nos permiten ser socialmente exitosos. Como seres sociales que somos, siempre nos veremos influenciados por las expectativas, valores y conductas de otras personas, ya sean reales o imaginarias. Por lo tanto, resulta evidente que nuestros rasgos de personalidad se ven moldeados por los de otras personas a quienes admiramos y respetamos. Por ello, es necesario conocer cuál es la importancia de la socialización para nuestra vida y la forma en la que este proceso, junto con otros factores sociales, como la cultura, las actitudes y los estereotipos, influyen en nuestra personalidad. A continuación veremos una explicación sobre el proceso de socialización. ¿Qué es socialización? El ser humano, a diferencia de muchos animales, hemos perdido prácticamente por completo el instinto. Los animales no, los animales resulta que el instinto, sobre todo el de sobrevivencia, está muy arraigado. En nosotros no, nosotros hemos sustituido el instinto por una cuestión cultural, por la cultura, en otras palabras. Entonces, cuando nace el ser humano, se encuentra en un entorno, en un hábitat netamente social. Más allá del contexto animal, el ser humano nace en una familia, bajo ciertas culturas, una moral, una religión, etc. Entonces, resulta pertinente que el ser humano socialice. Esto quiere decir que pueda interactuar con otros individuos de su misma especie. La interacción en el hombre resulta más compleja, puesto que se involucran, como ya lo había mencionado, los aspectos culturales. En la socialización se presentan las bases o los elementos con el que el nuevo individuo podrá no solo relacionarse con los de su misma especie, sino sobrevivir en este nuevo entorno tan artificiosamente denominado sociedad. Para entender de qué manera los seres humanos nos vemos influenciados por los agentes socializantes, es necesario conocer algunos conceptos derivados de la psicología social, que explican cómo se lleva a cabo la conformación de la identidad, tanto individual como colectiva. Pero también es importante conocer cómo influyen en nuestra conducta la cultura, los roles, los medios de comunicación y cómo se construyen los estereotipos. Para profundizar en los conceptos de cultura y sociedad, veamos el siguiente material. La sociedad se puede entender como el conjunto de individuos que cotidianamente se relacionan entre sí de manera organizada en un espacio y tiempo determinado, siguiendo reglas de conducta, convivencia, cooperación y jerarquía. En el caso de las sociedades humanas, se agrega el hecho de que comparten leyes, códigos lingüísticos y pautas culturales. La cultura constituye el conjunto de conocimientos, arte, creencias, leyes, moral, costumbres, hábitos y habilidades adquiridas a través del tiempo por los seres humanos como especie, que son patrimonio de una sociedad humana en específico. Algunos estudios consideran que la cultura inició muy temprano en la historia de la humanidad, cuando inició la agricultura. De ahí que la etimología de la palabra guarda estrecha relación con la palabra cultivo,
pues fue cuando los seres humanos comenzaron a tener tiempo para producir sus manifestaciones culturales. Dada la gran diversidad de culturas existentes en el mundo y en todos los tiempos, se debe tener siempre presente que cada cultura manifestará de manera particular los diferentes fenómenos sociales. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Ánimo, ya nos falta poco, la clase será muy breve. A continuación veremos un audiovisual sobre qué son los estereotipos. Su duración es muy breve, tan solo va a durar 1 minuto con 56 segundos. Un estereotipo es una imagen aceptada comúnmente por un grupo o una sociedad. Es una forma de categorizar al mundo real. Los estereotipos pueden ser de género, pueden ser étnicos, sociales, religiosos y corporales. Los estereotipos se pueden identificar con mucha facilidad a lo largo de la historia. Podemos mencionar el estereotipo racial con la gente de color que existía en el siglo XV y se decía que no eran de sangre pura y debían trabajar para los blancos. O bien, el estereotipo de género cuando se menciona que las mujeres deben cumplir con el rol de ama de casa, no trabajar y dedicarse completamente a los hijos y a su esposo. También existe el de los judíos, que en épocas de la Segunda Guerra Mundial se consideraban personas malas, tacañas y enemigos de Dios. Los estereotipos pueden ser encontrados actualmente en cualquier rincón de la sociedad, como por ejemplo, la confusión que existe cuando la gente relaciona el ser musulmán con ser terrorista. No todos los musulmanes son extremistas o parte de este tipo de movimientos. También es bien sabido que a todos los mexicanos nos generalizan por ser impuntuales, y todos los chinos tienen la misma cara. ¿Has escuchado que las mujeres manejan mal? Pues eso también es un estereotipo. Los estereotipos influyen en nuestra vida, a veces hasta sin saberlo, y nos crean una idea errónea, así como una falacia de generalización. La forma en la que tratas a alguien puede verse reflejada por este fenómeno. El empleo que desees tomar, por ejemplo, que McDonald's es un trabajo para personas sin estudios, la carrera que deseas estudiar o la primera impresión de una persona. Así que, la próxima vez que los estereotipos estén por influir en tu vida, detente y pregúntate, ¿qué tan ciertas son estas ideas? Y reflexiona que todo merece una oportunidad para ser juzgado por lo que es y no por ideas exteriores. Los medios de comunicación contribuyen en gran medida a la generación de los estereotipos. En muchas ocasiones les damos una connotación negativa, acompañándolos de prejuicios y discriminación. Estos dos factores producen muchos problemas sociales, los cuales los describimos a continuación. Los prejuicios consisten en tener una opinión o idea acerca de un miembro de un grupo sin realmente conocer al individuo. Suele basarse en información pasada y en la experiencia con un individuo en particular. Para dar un pequeño ejemplo, hicimos 4 entrevistas a diferentes sujetos para observar cuál es el prejuicio que tiene cada uno acerca de cómo lucen los delincuentes. ¿Recuerdas sus características? ¿O cuáles crees que sean las características de un delincuente? Pues yo creo que puede variar, porque pues a veces algunas personas pueden que aparenten ser ya sea buenas o algo así, pero en realidad no. Se te quedan grabadas. Normalmente se vuelven más dóciles, pues ya la regaron y sienten como un remordimiento, vaya. Porque normalmente ya te dicen ellos, no, pues yo no fui. Tatuado, güero y de ojos verdes. No hay características, no hay forma de que tú sepas por ver a alguien saber si es criminal o no. ¿Alguna ocasión has juzgado a alguna persona por su apariencia? Pues realmente no, porque pues, bueno, yo pienso que no hay que juzgar a los demás sin antes conocerlo. No, normalmente como somos prevención, nosotros no podemos juzgar a nadie mientras no nos conste los hechos directamente. Pues sí, pues no lo juzgo si no me hace nada, pero pues sí se le ve la finta. Claro que no. Perfecto. ¿Cuál sería tu reacción si a ti te juzgaran por cómo luces? Pues dependiendo lo que piensen de mí, pues si fuera algo malo, pues sí me caería un poco mal, pero pues realmente si no sea así no tendrá por qué afectarme. Normalmente estamos tachados y todos en general. Obviamente cada quien tiene sus valores. No juzguen antes de. Acuérdate que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario.
no tendría ningún problema porque pues no le voy a hacer nada. Bueno, regularmente la gente nos juzga solo con vernos, con portar un uniforme, ya somos malos. El sujeto número 3 indicó que es fácil denominar cuando una persona es altamente peligrosa debido a su apariencia. Sin embargo, el individuo número 4 afirmó que la sociedad tiende a juzgar por lo primero que ve y por ello debería de hacerse un cambio desde el gobierno. Como pudimos observar con el sujeto número 3, los prejuicios pueden estar presentes en cualquier individuo. Esto debido a que cuando se puede correr cierto riesgo o peligro, sirven como un mecanismo de defensa basado en la anticipación y una rápida respuesta sin necesidad de emitir un razonamiento. Por lo tanto, podría ser una ventaja evolutiva. No toleras la discriminación, no la fomentes. Alto a los prejuicios y los estereotipos. No más racismo, sexismo, xenofobia, bullying, moving y todo tipo de agresión física o psicológica. Únete al cambio. Continuando con los factores sociales que influyen en la socialización, veremos la explicación sobre la discriminación por parte del doctor en Derecho Miguel Carbonell, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, producido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen principios de acuerdo con los cuales todas las personas somos iguales. Nacemos iguales y debemos de permanecer iguales en nuestras libertades y en nuestros derechos. Cuando se vulnera esta igualdad, se dan fenómenos de discriminación. Esta es una palabra que se repite con frecuencia, pero que no siempre es bien entendida. ¿Qué es la discriminación? La discriminación tiene tres elementos fundamentales. Primero, toda discriminación es un trato diferente entre dos o más personas. Siempre se requiere, para que se dé un acto discriminatorio, que se trate de manera distinta a dos o más personas. Este es el primer elemento. En segundo lugar, este trato diferente debe de estar injustificado o ser arbitrario. Por ejemplo, desde luego que un profesor le puede poner diferentes calificaciones a sus alumnos. Eso no es una discriminación. Hay alumnos que tienen una calificación de 10
la máxima, otros que tienen 8, otros que tienen 6, otros que estarán reprobados. Y esto no supone una discriminación, siempre y cuando esté justificado el trato diferente que el profesor le da a sus alumnos, o el trato diferente que la ley fiscal nos da a los contribuyentes cuando señala que quienes ganan más van a pagar más impuestos. Este trato diferente puede tener justificación, puede estar justificado por distintas razones. Por tanto, la segunda característica para que se dé un acto discriminatorio es que el trato diferente no esté justificado. Y la tercera característica es que el trato diferente se base en algún rasgo de aquellos que la propia Constitución o los tratados internacionales establecen como rasgos prohibidos para dar un trato diferente. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, el género. No se puede tratar diferente a quienes pertenecen al género masculino de quienes pertenecen al género femenino. No se puede decir, por ejemplo, las mujeres van a pagar menos IVA o las mujeres van a tener en la clase 2 puntos más solo por ser mujeres, porque eso sería un trato discriminatorio. No se puede discriminar por religión. No se puede decir, por ejemplo, quienes tengan tal religión van a pagar más impuestos o quienes tengan tal religión no pueden vivir en determinado lugar del territorio nacional. No se puede tomar tampoco como criterio para diferenciar entre las personas a la condición social, por ejemplo, la pobreza, la mayor o menor pobreza, que digan, las personas que ganen menos de 5 salarios mínimos no tienen libertad de tránsito. Las personas que ganen menos de 3 salarios mínimos se les puede torturar. Ese sería un trato perfectamente arbitrario y por tanto discriminatorio. Las constituciones, los tratados internacionales establecen una serie de rasgos que no pueden ser tomados en cuenta de las personas para efectos de un trato diferenciado. Y en ese sentido es muy importante precisar que se puede tratar de rasgos naturales de la persona, por ejemplo, nuestro color de piel, por ejemplo, nuestra estatura, nuestras características físicas, o de rasgos que la persona libremente adopta en ejercicio de sus derechos humanos. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, la preferencia sexual, etcétera, etcétera. Tampoco con base en eso se nos puede dar un trato diferente. Esos son rasgos que tienen que permanecer, por decirlo así, invisibles en las formas de convivencia que desarrollamos cotidianamente. Los estereotipos negativos y los factores derivados de ellos, como los prejuicios y la discriminación, limitan tanto el desarrollo personal como el social, debido a que eliminan la posibilidad de interactuar con personas distintas en costumbres, opiniones y estilos de vida, quienes precisamente por ser diferentes nos pueden beneficiar con interpretaciones del mundo desconocidas para nosotros, que pueden ampliar la nuestra e incluso mejorarla. Un rol es una pauta culturalmente determinada que le hace saber a la gente qué actitudes y conductas esperan de ella en una situación social determinada. Para ampliar esta explicación, veamos el siguiente material. ¿Qué es un rol? Se le denomina rol a la función que una persona desempeña en un lugar o en una situación. En el ámbito social es un concepto sociológico que hace referencia a las normas de conducta que la sociedad impone y que espera de un individuo en una situación determinada. Los roles, por tanto, son creaciones sociales, la forma como se relacionan los individuos y las instituciones que también son otra creación social. Las principales instituciones son la familia, la educación, la religión, la política y la economía. Existen básicamente 4 tipos de roles. 1. Rol asignado. Es un rol necesitado por el grupo social que puede o no ser asumido por el individuo. 2. Rol asumido. Es un rol adjudicado externamente a un individuo y asumido por éste. 3. Rol complementario. Se da en función de otros roles designados a los integrantes del grupo. Puede ser positivo o negativo, y tiene la finalidad de guardar un equilibrio en la dinámica grupal. 4. Rol suplementario. Se da en función de una necesidad grupal
y afecta de manera importante el buen logro de una tarea determinada. Algo importante respecto a los roles, particularmente los de género, es que aunque estos formen parte de las expectativas sociales del grupo en el que uno nace y se desenvuelve, es el individuo mismo quien debe decidir qué tipo de roles asumir y cuáles rechazar. Una actitud se puede definir como el conjunto relativamente estable de creencias, sentimientos y tendencias de conducta dirigidas hacia algo o alguien, que se encuentran organizadas de tal manera que predispone a un individuo a actuar y a experimentar determinadas emociones ante la presencia o alusión a ese algo o alguien. En la siguiente explicación se describirá más a detalle qué son y cómo están conformadas las actitudes. Buenos días, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy vamos a hacer una dinámica muy interesante para enseñar a nuestros participantes el concepto de actitud. Una actitud es lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos respecto de algo o de alguien. Dicen los expertos que respecto de un objeto sociocultural, que puede ser personas, pueden ser ideas, pueden ser tu jefe, puede ser un partido político, un equipo de fútbol, un coche, etcétera, etcétera, ¿vale? Implica, por tanto, 3 componentes básicos que te los he pintado aquí para que esté más claro. Pensar, sentir, hacer. Es decir, componente cognoscitivo, componente afectivo y componente comportamental. Pensar, sentir y hacer. Esta secuencia es lógica. Estamos por dentro llenos de actitudes. Las actitudes influyen más de lo que pensamos en nuestra vida. Estamos, de alguna manera, dominados muchas veces por la tiranía de la actitud. Lo importante, por tanto, es reconocer cuáles son nuestras actitudes, con qué información las alimentamos en la parte cognoscitiva, qué emociones nos producen y, consecuentemente, qué hacemos con eso que pensamos y sentimos. Para finalizar, es necesario mencionar que en muchas culturas persiste la idea generalizada, que es nuestra actitud, ya sea positiva o negativa, la que puede abrirnos o cerrarnos puertas. En el ámbito social, también se ha visto que las actitudes positivas favorecen una interacción social adecuada, que deriva en relaciones satisfactorias para todos los involucrados.